Son las 9 de la mañana, 24 minutos. Lo habíamos anunciado más temprano. Lamentablemente, en las últimas semanas hemos tenido que informar sobre diferentes siniestros registrados en el tránsito con pérdidas humanas muy dolorosas, pero además se suma el hecho de que muchas de ellas eran de niños pequeños, y en sus casos no tenían sistemas de retención infantil. Es por eso que vamos a recibir ahora a María José Pesano, que es directora ejecutiva de la Fundación Gonzalo Rodríguez, a quien le agradecemos muchísimo por estos minutos, por la importancia de un tema que cualquier pérdida duele, pero cuando se trata de niños creo que mucho más, y encima cuando son situaciones que pueden ser evitables, que creo que ese es el eje de toda esta situación. Muchas gracias. Bueno, gracias a ustedes por la invitación, por ocuparse de una temática tan sensible para toda la población. Sin lugar a dudas que la siniestralidad vial es prevenible en todos los ámbitos, pero nos toca mucho a todos cuando en ella intervienen niños, tanto fallecidos como lesionados graves. Nos toca porque desde el rol de Fundación Gonzalo Rodríguez venimos hace muchísimos años trabajando en el tema, pero también porque la realidad es que somos los adultos responsables los que decidimos por cómo viajan nuestros niños, y porque hay un cúmulo, sin lugar a dudas, en torno a lo que es la movilidad, que también tiene que responder a la disminución de esta siniestralidad. Entonces creo que acá tenemos grandes desafíos, no solo como adultos responsables que trasladamos a nuestros niños, sino también desde el punto de vista de las autoridades, como para poder incrementar acciones o implementar acciones que disminuyan estas muertes evitables. ¿Desde la Fundación han hecho alguna evaluación de estas últimas situaciones? ¿De a qué se debe justamente ese incremento de estos casos que parecen repetirse cada vez más seguido? La realidad es que más allá de las evaluaciones, porque se evalúa desde la perspectiva de estudios observacionales, que son bastante más complejos de realizar para entender el uso realmente de sistemas de retención en todo el territorio, lo importante a destacar es que en la medida que aumenta la movilidad, aumenta el riesgo. Y eso es latente. Entonces, hemos reiterado varias veces en estos días que cuando uno prepara su movilidad, porque se va de vacaciones, porque hay un tema de disfrutes con las familias, tenemos que pensar en cómo nos vamos a mover y qué implica esa movilidad, sobre todo si llevamos niños. Entender claramente que si tenemos un auto de 4 o 5 plazas, son 4 o 5 personas las que pueden viajar en el mismo, que si son niños, ocupan un lugar igual que un adulto, simplemente que ese lugar, en vez de ir solo con el cinto, se debe usar el sistema de retención infantil. Muchas veces esos puntos no los tenemos en cuenta. Hay distintas realidades. La realidad también es que el papá primerizo de hoy, del año 2000, está cambiando respecto a los que eran los años anteriores. ¿Hay más conciencia? Hay más conciencia. Hoy se prepara, si una familia tiene vehículo, se prepara con el coche y los demás insumos para su bebé, pero también con la silla. Se ocupa en instalar esa silla de forma correcta, de cerciorarse si está correctamente instalada. O sea, hay un cambio cultural que se está generando y que claramente es respuesta a un trabajo realizado en años, pero que necesitamos avanzar. Ustedes, me imagino que eso lo pueden constatar porque casi todas las semanas tienen esos puntos donde enseñan cómo trabajar y colocar concretamente el sistema de retención infantil, dependiendo de las... Y ya vamos a hablar de eso también, ¿no? De las edades, de las estaturas, de cómo se adaptan los vehículos también a esos sistemas. Pero, ¿los datos les sorprendieron? ¿Los datos que manejó Caminera? Hace algunos días la propia vocera de Caminera nos decía que constatan que el 50% de los vehículos que llevan niños no tienen el sistema de retención infantil. No, los datos no son sorpresa. En el 2016 se hizo un estudio observacional a nivel de todo el país y el mismo arrojó que el 48,6% de los niños de 0 a 1 año viajaba con sistemas de retención infantil, el 45,7% de 1 a 5 años también lo hacía en sistema de retención infantil, pero después de los 5 años, por alguna razón, los adultos
no sé si pensamos que el niño está a salvo atrás del auto, que pasan a estar suelto atrás del auto, pero bajamos de un 45 a un 3,2%. Esas son las cifras reales, oficiales, realizadas por estudios observacionales que se hizo en forma conjunta con Factum en el 2016. Del 2016 a hoy no hay grandes cambios, son procesos que se van dando, pero el uso o el no uso de los sistemas de retención infantil, sobre todo en niños mayores de 5 años, es alarmante en la baja percepción de riesgo. Recién estaba acá el doctor Pontet hablando de lo que es a veces la percepción o la baja percepción de riesgo respecto a lo que tiene que ver con COVID. Acá estamos frente a otra pandemia que es evitable. Yo insisto con esto, en el 2020 391 personas salieron de su casa, uruguayos, amigos, vecinos, familiares, y no volvieron. Y en realidad nadie sale de su casa diciendo, hoy me voy a tener un siniestro en la esquina, hoy es el día que me toca a mí. No existe esa percepción. Entonces, y pasa. O sea, y pasa y hay una llamada que avisa a la familia y hay todo un tema en el entorno que es dramático. Y ese número es que fallecieron por siniestros de tránsito, pero 21.000 personas, un poco más de 21.000, resultaron con lesiones en la puerta de un hospital en algún punto del país. Entonces, hay realmente... ¿Faltan controles? ¿Falta fiscalización? Sí, que es lo que Caminera decía, bueno... Sí. Nosotros seguimos controlando, pero la realidad es que uno, al menos estando en la calle, no ve que inspectores paren vehículos, como cuando comenzó la nueva ley de tránsito, que todo el mundo salió como desquiciado a comprarse el sistema de retención infantil para los más chicos. Sí. ¿Hoy por hoy ven que falta eso? Hay que apuntar a que se mejore la parte del control, sin lugar a ninguna duda. Y acá la realidad es que son pocos los departamentos que controlan el uso de los sistemas de retención infantil, o sea, que multan, además del trabajo que hace, obviamente, Caminera a nivel de las rutas nacionales. Que Caminera hace muchos años trabaja con la temática de los sistemas de retención infantil. Cada generación que se gradúa en Caminera tiene toda una capacitación en seguridad vial infantil, al igual que los distintos fiscalizadores de las distintas intendencias del país. El conocimiento está, falta en realidad que se decida a nivel estratégico y político implementar la acción de la fiscalización. Pero hay también otra problemática que va más allá de eso y es que recibimos luego de la entrevista que hicimos aquí con Caminera algunos casos de televidentes que nos decían que no consiguen directamente en el mercado, sobre todo para niños mayores de 10 años o de 10 o más, cuando ya estamos hablando de booster, porque no hay en el mercado, porque la gente no los compra. Entonces también es otra problemática, si no se puede acceder porque directamente no hay. No, en el mercado hay sistema de retención infantil de los distintos grupos, hay una amplia gama de oferta de sistemas de retención infantil. Todos los sistemas de retención infantil que llegan al país llegan con normativa técnica, eso lo dispuso la reglamentación de la propia ley que fue instrumentada en el 2014, lo que garantiza que todos cumplen con norma. O sea, si yo compro el sistema de retención infantil que es adecuado al peso y a la altura y a la edad de mi niño y lo coloco correctamente y el niño a su vez está colocado correctamente en el sistema de retención infantil, viajo seguro. Pero son varias las comunicaciones que recibimos de que no hay para mayores de 10 años de determinado peso y es una señal también de que no se fiscaliza, porque si no está en el mercado... Booster hay hasta los 45 kilos, los más grandes son menos porque los que vienen más comúnmente son con menos peso, pero hay en el mercado, o sea, para aquellos que tienen esa duda, que se comuniquen, porque damos algunos tips como para que puedan ubicarlos. Todos los niños pueden viajar seguro. Los importadores, en realidad, de sistemas de retención infantil han cubierto toda la gama de 0 a 1,50 metros de altura, o sea, de 0 años a los 10, 12 años, de acuerdo al desarrollo del niño, para garantizar que puedan viajar. Lo que sí claramente falta es la conciencia del adulto de que tiene que viajar con el sistema de retención infantil. Vuelvo a lo mismo. Con muy poca fiscalización se logra que la mitad de la población
use sistema de retención infantil hasta los 5 o 6 años. Entonces necesitamos avanzar en fiscalización para aumentar ese porcentaje. En Uruguay nacen 40.000 niños al año, si no me equivoco. Bueno, aquellos que nacen y viajan en auto deberían de salir del centro hospitalario con su sistema de retención infantil. Seguramente la mayoría se lo lleva en brazos por todos los miedos, precauciones y demás. Pero María José, quiero aprovechar estos últimos minutos, siendo que pusimos el tema nuevamente sobre la mesa. Lamentablemente tiene que ocurrir una tragedia para que volvamos a tomar conciencia, y también lo digo a título personal, ¿no? Que a veces no lo tenemos tan en mente. ¿Cómo son los grupos? ¿Cómo deberían utilizarse, si lo podemos resumir, por lo menos para dejarlo en claro, cómo deberían utilizarse correctamente los sistemas de retención infantil, sobre todo cuando tanta gente se está moviendo por rutas nacionales? Exacto. Primero, lo importante para la toma de decisión de utilizar el sistema de retención infantil es informarse en la selección. O sea, yo tengo que adquirir el sistema de retención infantil que sea adecuado a mi niño. Y no tiene por qué ser el más caro, sino el adecuado. No tiene nada que ver con un tema de costo. Es el indicado. El indicado quiere decir para el peso, la altura y la edad de mi hijo, y también por el sistema de anclaje que tengo en el auto. O lo voy a usar con cinto de 3 puntas, porque es el sistema de anclaje que tengo, o tengo Isofix o Latch, que puedo, que son sistemas de anclaje que son más fáciles de colocar. Pero respecto a los 3 grupos, ¿cómo Respecto a los grupos, en realidad tú tenés un grupo 0, 0 más, que es la canastita y es la etapa inicial del desarrollo del niño, que va de 0 a 13 o 18 kilos, de acuerdo al sistema de retención infantil. Después tenés un grupo 1, que también en realidad es cuando ya cambio la silla, que en realidad saco el huevito, voy a la siguiente silla, a ustedes le deben de haber pasado, que va hasta, en muchos casos, hasta los 18 kilos o más. Y después tengo un grupo 2 o 3, que es a partir de los 4 años y más de 18 kilos, que acá uso el booster con respaldo en un principio, y eso es muy importante tener en cuenta. Es como una butaquita. Es una butaca que viene con un respaldo cuando tiene 4 años, que hace que el cinto pase por la clavícula y por las caderas, los órganos fuertes del niño, para que en el momento, si se necesita que el cinto ejerza la fuerza porque hay un choque, en realidad lo que presiona son los órganos firmes, que es a nivel de óseo y no a nivel cervical, que es cuando el cinto está mal puesto. Muchas veces te dicen los papás, le pongo el cinto y está bien, y el niño queda en realidad con el cinto puesto por el cuello y le queda a nivel abdominal, y eso en realidad en un siniestro puede provocar lesiones gravísimas. Ya no tenemos más tiempo, nos tenemos que despedir, pero reiteramos, tan importante como tener el correcto es colocarlo bien en las redes de la Fundación. Siempre hay puntos de chequeo a los cuales se puede asistir, así que muchísimas gracias por estos minutos, y a toda la información faltante en las redes de la Fundación se puede acceder. Exacto, incluso pueden visitar la página de usasilla.org, que es una landing que hicimos especialmente para brindar la información, y bueno, a los papás exhortarlos a que viajen seguros. Todo es prevenible si nos ocupamos en forma correcta. Felicitaciones por todo el trabajo. Gracias. Muchísimas gracias por estos minutos. Era María José Pesano, es directora ejecutiva de la Fundación Gonzalo Rodríguez.